Muchas gracias por volver. Ya se irá sumando más personas. Bueno, ahora vamos a tener un pequeño espacio que le hemos puesto mesa redonda, pero bueno, muy redonda no es semicircular, y con resultados de la fase cualitativa de nuestro proyecto. Recordarán quienes estuvieron por la mañana que comenzamos presentando los resultados de la encuesta dirigida a la opinión pública, a la población española. Y ahora vamos a comenzar a desarrollar algunos puntos que, bueno, como hemos hablado de muchas cosas a lo largo de la mañana, seguramente algunas se reiterarán, pero las miraremos desde la óptica de nuestra investigación. Así que esta mesa se llama Escuchar, narrar y visibilizar las experiencias de pacientes y profesionales. Y bueno, un poco es el objetivo hacer esta introducción para que luego tengamos la ponencia de Chuza Serra y vamos a cerrar esta tarde con la proyección de uno de los cortos que hemos producido en el marco de este proyecto. Y también os invitamos a que en algún momento, antes de retirarse, si todavía no han visto la exposición que tenemos en el aula 5 y 6, en el subsuelo sería, ¿no? La planta -1, bueno, también paséis y nos dejéis alguna reflexión, algún pensamiento, alguna idea que os evoque esto que estamos viendo. Bueno, va a comenzar mi compañera Alexandra Desi. A ver, pásalo, sí, no sé si lo... Ahí está. Ahora. Vale. Buenas tardes a todas y todos. Agradezco la invitación, Carolina, a participar en esta mesa y también aprovecho para agradecer muy encarecidamente a las personas que nos han ido compartiendo sus experiencias en el marco de este gran proyecto de investigación. Mi intervención se centra en un aspecto poco visible de las pérdidas gestacionales tempranas, aunque hemos podido adivinarlo esta mañana poco a poco, ¿no? Que es el trabajo que implican, ¿no? Para las personas que pierden. Un trabajo físico, emocional, mental, un trabajo organizativo que suele pasar desapercibido, pero que influye profundamente en la vivencia de la pérdida y en el después también. Desde la antropología nos ha interesado mostrar cómo este trabajo se distribuye de manera desigual, cómo se sostiene a menudo en silencio y en la soledad, y qué nos revela sobre la organización social de la reproducción, ¿no? En pantalla veis ahora una frase extraída de una entrevista que hicimos con una participante, la cual dice: cuando el médico me dijo que el embarazo se había detenido, además del dolor, fue como volver a entrar en el tornado invisible del recorrido. Me ha parecido interesante empezar con este extracto porque expresa algo común en muchas de las experiencias que recogimos, esta idea de que la pérdida no aparece como un evento aislado, sino que entra en la continuidad de un recorrido reproductivo que conlleva ya de por sí un trabajo. Trabajo que, por otro lado, tiende a naturalizarse y no reconocerse como tal. Como cuando ocurre una pérdida gestacional temprana, aunque solemos centrarnos, como lo hemos escuchado esta mañana, en el dolor o en la vivencia emocional o física, otra cosa que atraviesa o marca esta vivencia es la cuestión logística, ¿no? Gestionar citas médicas, tomar decisiones sobre tratamientos o intervenciones, comunicar al entorno lo ocurrido, reorganizar la vida cotidiana, la vida laboral, cuidar y sostener el cuerpo, cuidar y sostener las emociones propias y las emociones ajenas también, la de la pareja, la de los otros hijos e hijas. Hablar de trabajo reproductivo nos permite reconocer la carga de organización y coordinación que acompaña a las pérdidas tempranas, ¿no? Visibilizando que en la práctica son las mujeres quienes asumen la mayor parte de este trabajo. Un trabajo que se añade a la gestión emocional y física de la pérdida. Para analizarlo, nos han sido útiles los conceptos de trabajo emocional propuesto por Arlie Hochschild y de trabajo cognitivo y mental desarrollados por Alison Daminger y Shira Ofer,
que nos ayudan a entender cómo las mujeres piensan, planifican y sostienen situaciones que el entorno social o institucional tiende a minimizar o a silenciar, ¿no? En los relatos que recogimos, ambas dimensiones, la emocional y la cognitiva, aparecen entrelazadas. El fragmento que vemos en pantalla es un ejemplo de ello, ¿no? Dice, la médica me dijo que no podía tomar ningún medicamento porque tal vez no se trataba de un aborto espontáneo y que a lo mejor empezaría a dolerme como cuando tengo la menstruación. Al día siguiente me empezó a doler. Fue horrible porque en mi cabeza pensaba, no puedo tomar nada para el dolor por si no es un aborto, pero sé que es un aborto porque pasé unas 3 horas agonizando en el baño. Mi pareja me sostenía, yo estaba mareada, me dijo, vamos a urgencias. No me sentía capaz de subirme al coche y salir. Le dije, creo que me voy a morir. Usé una toalla y salió un coágulo muy grande y duro y los dos nos quedamos muy impactados. Y yo pensé, ¿qué hago con esto? En el relato de esta participante vemos cómo el dolor físico y la carga mental se superponen, ¿no? Esta duda de si eso no es un aborto le obliga a sostener la situación con su cuerpo y con su mente, a interpretar señales, a evaluar riesgos, a decidir si acudir o no a urgencias. Este tipo de situación muestra que se le ha delegado la autonomía. Esta idea de es tu cuerpo, entonces decides tú, gestionas tú, que ha aparecido en muchas entrevistas, se le ha delegado la autonomía, pero sin ofrecer la información ni el acompañamiento necesarios para decidir con claridad, ¿no? Para actuar con claridad. De esta forma, la toma de decisiones se convierte en otra forma de carga, ¿no? Ellas solas tienen que decidir cuándo actuar, con qué medios, qué y cuánto esperar, sin saber realmente lo que está pasando y en el medio del dolor físico y emocional y con el miedo de que cualquier decisión entre el esperar o actuar pueda ser la equivocada. Y es justamente en esta falta de encuadre y de acompañamiento, que de hecho mis colegas desarrollarán a continuación, donde se vuelve más evidente la distribución desigual del trabajo reproductivo, ¿no? Un trabajo que se delega en las mujeres, incluso cuando el sistema de salud participa en algún punto en el proceso. Por otro lado, tras la pérdida, el trabajo no termina, ¿no? Que también lo hemos escuchado esta mañana. Que esto sería el último punto. El fragmento que vemos en pantalla lo expresa. Dice, cuando has tenido 2 pérdidas y no sabes qué está pasando, necesitas respuestas. Necesitas saber el motivo para poder acallar todo lo que oyes en tu cabeza. En nuestro proyecto, más de la mitad de las participantes habían vivido más de una pérdida gestacional, incluso unas cuantas habían atravesado más de 2. No entraré aquí en la cuestión de a partir de cuántas pérdidas se suelen ofrecer estudios o pruebas para buscar causas, ¿no? Porque lo que me interesa mostrar es más la cuestión de la dimensión experiencial, ¿no? De las mujeres, es decir, cómo en ausencia de respuestas claras o de acompañamiento continuado, las mujeres asumen la tarea solas de buscar sentido y explicaciones, ¿no? La asumen por sí mismas. Esta búsqueda se convierte en sí misma en un trabajo también, un trabajo cognitivo, un trabajo emocional prolongado que puede incluir pues, recopilar información, pedir segundas opiniones, interpretar resultados, conectar síntomas, ¿no? Contrastar información encontrada en foros y en testimonios de otras mujeres. Y este proceso tiene además pues, efectos concretos sobre el futuro reproductivo también. No todas las mujeres deciden volver a intentarlo después y quienes lo hacen suelen describir la siguiente gestación como un tiempo atravesado por el miedo y una vigilancia exacerbada, es decir, una carga exacerbada también. En este sentido, y con esto termino, el después de la pérdida revela también que la reproducción no es un proceso lineal, sino un trabajo continuo que se reconfigura con la experiencia de la pérdida o de las pérdidas, que necesita apoyo, acompañamiento y reconocimiento para no recaer únicamente sobre las mujeres que las viven, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alex. Y ahora pasamos a Julia y a, no sé quién va a hablar primero, si Ana. Ana, muy bien. Bueno, que va a desarrollar otro aspecto que también introdujimos hoy a la mañana, que es, bueno, todas las diferentes instancias por las cuales se pasa en este proceso de atención a la pérdida y, bueno, y cuáles son los recursos disponibles y los circuitos disponibles.
Bueno, buenas tardes. Sobre todo agradecer a las personas que continúan aquí hoy el interés por la temática que aborda estas jornadas, que ya dice mucho de todos los que estamos. Yo soy Ana Sánchez, soy matrona, soy antropóloga y actualmente doctoranda del grupo AFIN de la Universitat Autònoma de Barcelona. Y bueno, pues vengo a presentar junto con mis compañeras parte de unos resultados de la investigación cualitativa en el contexto de las pérdidas gestacionales precoces. Yo sin más palabras paso. Me uno a los agradecimientos de Ana por ser invitada. Yo soy Giulia Colabol-Pesever y también soy doctoranda en antropología en el seno del grupo AFIN. Bueno, dedicaremos esa sección a un resumen, muy resumido, de un artículo escrito por las dos, junto con Carolina, que se encuentra actualmente en proceso de revisión por pares, que se basa en los resultados del estudio y se propone explorar aspectos específicos de la pérdida de primer trimestre, a nivel de la práctica clínica, cómo se viven, tanto en la práctica profesional como en la experiencia vivida en primera persona. Vamos a ello y pese a la brevedad de la exposición, por la limitación de tiempo, pues estamos a disposición para preguntas. Posteriormente, claro. A mí me afecta más cuando es un embarazo muy avanzado, es decir, cuando es un tercer trimestre, que ya hay un bebé, que ya la mujer lo ha notado, que estaba a punto de parir y que estaba muy avanzado. En un primer trimestre me afecta menos, porque la experiencia que tú tienes es que los abortos del primer trimestre son más frecuentes. En el tercer trimestre, al final de este, es más duro. Me da a mí la sensación, porque ya has comprado todo, ya tienes todo preparado y pasas de tenerlo todo a no tener nada. Y lo más duro que me parece más a mí es tenerlo que parir. Testimonio de una ginecobstetra. Sí, digamos que es difícil en esos casos recoger material para que pueda ser analizado. Entonces, en la mayoría de los casos, hablamos de un sangrado muy abundante, con coágulos, en el cual generalmente es a veces también difícil identificar eventuales restos embrionarios. Testimonio de una ginecóloga de reproducción asistida. Con estos extractos que acabo de leer, que tenéis también en pantalla, estos extractos forman parte de entrevistas realizadas, en este caso, a profesionales sanitarios, y muestran cómo los aspectos materiales cobran una importancia vital y además condicionan la relevancia que se les atribuye a estas pérdidas de primer trimestre. Sin embargo, los resultados que tenemos, en referencia a los profesionales sanitarios, también muestran cómo el personal está muy implicado y tiene clarísimo que una pérdida de menos de 12 semanas puede doler tanto como otra más avanzada y que el vínculo con el embarazo puede ser igual de fuerte. Se conoce, como ya se ha comentado, que las pérdidas tempranas son más frecuentes, conllevan menos riesgo clínico. Por ello, puede ser un trabajo asistencial más limitado que incluso se puede llevar a cabo de una forma domiciliaria siempre que haya un consenso entre profesionales y la propia mujer, si ella así lo decide. Además, todo el trabajo diagnóstico en primer trimestre difiere bastante del que hay o comparado con las pérdidas de segundo y tercer trimestre. Y la gestión de lo que se desprende aquí no ha sido pautada de una forma estricta o complicada en su inicio. Estos aspectos puramente materiales existenciales hacen que, si bien el personal sea consciente de la importancia que tienen o de este impacto emocional que generan mujeres y sus acompañantes o sus familiares, el impacto emocional y físico acaba considerándose este como un no evento clínico o un evento menor desde un punto de vista obstétrico. En la investigación realizada, además, no solo encontramos estos testimonios de estos profesionales sanitarios, o sea, estas valoraciones que hacen, sino que ellos mismos enfatizan estos procesos de pérdida más a partir del segundo trimestre, sino que paralelamente hicimos un análisis, un estudio de las guías que pueden ver en pantalla, sobre atención al duelo, que estaban publicadas y que también justamente muestran un mayor enfoque y atención a estas pérdidas más tardías. Por lo tanto, las guías, en este caso, hacen eco y recogen estos aspectos clínicos que se estaban comentando, que crean las bases quizá para una cierta discrepancia, quizá, a saber, reconocer, por un lado, la importancia y el impacto que tiene la pérdida en cualquier trimestre del embarazo, pero luego reconocer o dar más recursos a partir del segundo y tercer trimestre.
Entonces, ciertamente todas las guías incluyen un enfoque holístico para la atención a estas mujeres y a sus familias, pero solo algunas de ellas, sobre todo la última publicada por el Departamento de Salud del 2024, hace alusión a algún aspecto más concreto en cuanto a la atención a estas pérdidas de 12 semanas o menos de 12 semanas. Y aquí, para cerrar muy rápidamente, vemos la otra parte de la narrativa, o sea, lo que se pide por parte de las mujeres, bueno, hablo de mujeres porque todas las personas de nuestra muestra se identificaban como tal, y sus acompañantes en relación a esos aspectos prácticos y materiales que hemos visto anteriormente. Aunque la experiencia física, lo que anteriormente no estábamos conversando, ¿cómo la vamos a llamar? ¿La llamamos parto? Esta parte puede aparecer clínicamente un proceso más sencillo que en un segundo o tercer trimestre. En la realidad, a las personas que lo viven se le hace un proceso enorme. Entonces hay las dos opciones, el legrado y las pastillas. Y me dicen, ¿qué prefieres? Yo no sé qué prefiero. O sea, no es una cosa que yo haga como proceso natural en mi vida. ¿Qué me recomendáis? Si bien es común que una conocida, una amiga, una vecina nos cuente cómo su parto acabó en cesárea o cómo fue inducido o cómo fue su recorrido con la lactancia materna artificial, no se habla con la misma naturalidad de cómo ha sido tu experiencia con el misoprostol o tu experiencia con una aspiración. Y además, la falta de materialidad de la pérdida se ve claramente en las cuestiones que se pone la persona que habla en el segundo extracto. El miedo de, ostras, ahora tengo que expulsar algo que tanto he querido. ¿Cómo va a ser? ¿Me va a doler? ¿No me va a doler? ¿Qué tengo que hacer? O sea, ahora allí vienen muchas dudas y no sabes nada. Las prácticas de memorialización siendo construidas en la base del segundo o tercer trimestre en todas las guías, por ejemplo, se habla mucho de la cajita, se habla mucho de la huella, no encajan con la realidad de un primer trimestre. Y para terminar, la pérdida del primer trimestre, según la edad que tenga la mujer en ese momento y el recorrido reproductivo que ha llevado hasta este punto, puede despertar grandes inquietudes sobre qué es lo que va a tocar hacer a partir de ahora para tener un embarazo a término. Entonces, aquí vemos este otro extracto que lo condensa muy bien, yo creo, que dice, el primer embarazo llegó al año de empezar a intentarlo, 1 año y medio, y fue muy largo conseguirlo. Y que eso le saliera mal, pues fue una mierda. Perdonen la palabrota, pero la dejé porque creo que era importante dejarlo. Y tener que esperar 2, 3 o 4 meses más, pues aún peor. Y el hecho que fuera ectópico, lo que significaba es que teníamos que estar unos 6 o 7 meses y ya tenemos una edad como para tener que esperar los periodos de 1 año. Entonces, desde no evento o evento menor, desde la mirada clínica, este se convierte en un evento que puede dar potencialmente informaciones a quien lo viva dentro de un momento de incertidumbre sobre la edad y el camino reproductivo, creando así estas discrepancias entre la experiencia clínica vivida y la experiencia, ¿no?, embodied, encarnada, vivida. Gracias. Muy bien. Gracias, Julia. Gracias, Ana. Un aplauso. Bueno, y para cerrar, y también en honor al tiempo, voy a ser muy breve, pero creo que después de todo lo que hemos hablado hoy, toca hablar de estigma y toca hablar de apoyo social, ¿no?, que son distintas cuestiones que se han ido entrelazando en las diferentes conversaciones que hemos tenido y que de alguna manera retoman el objetivo de esta jornada, que, si recuerdan el título, es derribar tabúes, crear puentes y sumar voces. Y si bien, digamos, hoy estuvimos comentando en varias oportunidades que hay una mayor capacidad instalada para poder hablar de algunos temas, hay mucha más repercusión, incluso se mencionaban hoy celebrities o personas que en los medios de comunicación hablan de esto. Como decía también, todavía hay espacios en los que hay algunas cosas que no se hablan y que deben hablarse justamente para reducir la carga mental y el trabajo cognitivo del que hablaba Alex y todas estas cuestiones que se perciben como huecos o gaps en la atención sanitaria.
Entonces, cuando hablamos de tabú, bueno, alguien podría decir, bueno, a ver, tal vez esto ya no sea un tabú, ¿no? Porque estamos hablando de esto, de hecho, y tal vez parcialmente pueda tener razón, pero bueno, yo creo que todavía existen muchísimos tabúes y esto está asociado con los altos niveles de estigmatización que viven las personas, ya sea en las dinámicas más microfamiliares como en las dinámicas más colectivas. Entonces, bueno, el término estigma más o menos todos estamos familiarizados, ¿no? Creo que se lo debemos a Irving Goffman, ¿no? Que por ahí por los 60 y pico dijo que, bueno, que eran todas aquellas circunstancias que hacían que las personas fueran no aceptadas o rechazadas o discriminadas por alguna condición, por algún comportamiento, por alguna idea, incluso por su aspecto físico, ¿no? Que pudiera producir algún rechazo o alguna situación que indicara a su interlocutor que se alejaba de la norma o de lo esperado. Es decir, todo aquello que hoy llamamos también atípico. Ahora bien, Goffman estaba como más interesado en estos procesos más microsociales y nosotras estamos elaborando un artículo que intentaremos enviar la semana próxima, en el cual bueno, nos ha interesado recuperar un poco el trabajo de ciertas autoras que desde el feminismo están colocando, digamos, el eje del análisis del estigma en las condiciones más sociales y culturales, ¿no? Y acá le debemos a María José la recomendación de un artículo de Victoria Brown que se llama How to Defeat Miscarriage Stigma, From Breaking the Silence to Reproductive Justice, ¿no? Cómo derribar el estigma de los abortos espontáneos desde romper el silencio a, ¿no?, la justicia reproductiva. Y nos interesó un poco tomar este texto porque, bueno, coloca el análisis del estigma a nivel de lo social, ¿sí? Es decir, cuando dos personas se encuentran, lo que callan o lo que hablan y las cosas que se dicen están enmarcadas en un conjunto de normas, de valores culturales y también de relaciones de poder que organizan, ¿no?, las instituciones, desde la familia hasta las instituciones sanitarias. Entonces, bueno, hemos elegido algunos testimonios que dan cuenta de cómo estas visiones normativas pueden estar generando circunstancias que terminen creando o agravando el estigma social, ¿no? Y además una cuestión interesante que mencionaba Goffman hace ya, no sé, 80 años, creo, ¿no?, o 60, que, bueno, que las personas empiezan a incorporar esta estigmatización, ¿no? Empiezan a internalizar estas cosas que se dicen, otros dicen, ¿no? Y entonces empiezan a utilizar este lenguaje para describir sus propias situaciones. Y aquí es donde, bueno, muchos hoy han comentado sobre esta situación y creo que vale la pena leer algunos de estos testimonios. El primero tiene que ver con estas visiones normativas que tenemos acerca de la maternidad, la femineidad, del cuerpo femenino, la persona, la familia, que esto se vincula directamente con el derecho a la identidad personal y familiar y también con un conjunto de derechos que están enmarcados dentro de esto que llamamos justicia reproductiva. El primero dice, en mi familia mi madre tuvo 2 pérdidas, mi tía una, luego otra. Cuando una amiga tuvo una pérdida, yo fui muy insensible con ella en su momento, ella sufría mucho y yo le dije, pero que es normal. O sea, para mí era tan normal que cualquier mujer iba a pasar por esto. Ella quería quería hacer un entierro de estos restos y allí yo le dije que aquello me parecía absurdo. Era absurdo que estuviera pensando en enterrar un bebé, digamos, que para mí no era un bebé, con 8 semanas. Entonces yo lo tenía como muy natural esto. Alguna vez tiene que pasar conmigo, pensé. No es que le pasa a gente rara, enferma, es muy alta la proporción. Y así fue, me pasó a mí, pero siempre lo tuve como una posibilidad. Otra dice, yo tengo amigas, por ejemplo, que han perdido cuando estaban mucho más ilusionadas. Entonces el shock fue más fuerte. También el hecho de que ya tenía una hija ayuda. Ya lo sé, yo sé lo que es la maternidad, sé que mi cuerpo es capaz. Yo ya he estado embarazada y ya he tenido una hija. Entonces yo sé que mi cuerpo no tiene defectos. Pero claro, si fuera la primera vez, creo, quizás me sentiría más como, ¿será que yo no tengo capacidad? ¿Será que mi cuerpo...? Entonces, bueno, y el otro, ahí está muy cortito, lo podéis leer vosotros, digamos. En estas viñetas, en estos verbatim que hemos seleccionado, justamente lo que vemos es de qué manera actúan, ¿no?, este tipo de visiones respecto de, bueno,
cómo son juzgadas incluso las personas que en distintos momentos también atraviesan por estas experiencias de distintas maneras, ¿no? Y esto es donde, bueno, ahí se ve justamente la internalización de este proceso de estigmatización. Y, de alguna manera, habrá personas que sienten que estos sentimientos o que estos pensamientos o que estas ideas que sostienen y que en algún momento también ponen en duda, dependerá mucho de en qué contexto podrán comentarlo y podrán hablarlo. Porque también es cierto que existe este estigma del embarazo feliz, el que llega a término, el que produce un bebé vivo y sano y demás, y que entonces todas estas preguntas y todas estas dudas empiezan a circular, ¿no? Lo que estaba recuperado en la viñeta de Alex, ¿no? Empezar a acallar todo esto que tengo en mi cabeza, ¿no? Y entonces me parece interesante porque justamente lo que nos pone aquí es a pensar, bueno, ¿cuáles son estas ideas de persona, de familia, de mujer, de varón, de pareja, de embarazo que tenemos, toda vez que, bueno, las personas entienden que han recibido este tipo de comentarios que, pasados de la escala microsocial a la escala macrosocial, nos pone en alerta respecto de cómo tenemos que intervenir en distintas instituciones, ¿no? Porque este artículo de Victoria Brown decía que, bueno, hablar sobre esto es necesario, visibilizarlo a nivel discursivo es necesario, pero también hay que hacer cosas, ¿no? Tenemos que transformar esas palabras en hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que estas personas con las que interactuamos todos los días empiecen a tener unos parámetros, unos criterios distintos de los que, bueno, con los que tal vez se han educado y se han criado, ¿no? Aquí hay otra cuestión que tiene que ver también con esto que comentábamos hoy, ¿no? La necesidad de pensar en, bueno, ¿por qué algunas personas no acuden a ayuda? Tiene que ver con, bueno, que en realidad muchas no lo viven como una pérdida y otros sí. Ahora, este vacío de información está para todas, ¿no es cierto? Es decir, para las que lo viven de una manera y para los que la viven de otra, ¿no? Entonces, creo que, bueno, aquí uno de los participantes, justamente, que es una pareja, bueno, me resonaba mucho lo que había comentado Nacho hoy, porque esto es un extracto de la conversación que ha tenido con su jefe en el trabajo, ¿no? Entonces, cuando él ha tenido que decir que, bueno, que necesitaba el tiempo para acompañar a su pareja, bueno, dice, bueno, es que no lo ven como una pérdida, ¿no? No consideran que realmente esté pasando algo porque finalmente no había nada, ¿no? Y esta otra que nos pareció interesante y que está capturada en uno de los cortos que presentamos el año pasado, que se llama Algo en mí, dice, bueno, cómo esta persona ha tenido la necesidad de recurrir incesantemente a urgencias y a distintos tipos de controles de salud porque necesitaba chequear todo el tiempo que esto iba a estar bien, ¿no? Y esto nos conecta con esta cuestión de la carga mental y del trabajo cognitivo y del trabajo logístico que tienen que hacer las personas que pasan por esto. Y por último, interesante, cómo el nivel de estigmatización afecta a derechos fundamentales, ¿no? Que algunos tienen que ver con la posibilidad de pedir una baja laboral o de inscribir que ha sucedido algo, ¿no? Que no existe una persona en términos jurídicos, tal y como lo plantea la norma actual, pero sí que ese evento ha ocurrido y que eso le ha sucedido a unas personas y le ha sucedido a unas familias y eso puede habilitar al reconocimiento de otros derechos. Entonces, este último testimonio, por ejemplo, de una ginecóloga, ¿no? De esta idea de que, bueno, hay recursos, hay instituciones, hay asociaciones, pero esto no se ofrece al que lo pide. Y muchas veces quienes no pidan no es porque no necesitan, sino porque no saben qué es lo que pueden pedir, ¿no? O cómo lo pueden pedir, o si ese pedido está legitimado, porque si reciben un comentario negativo o reciben una deslegitimación, bueno, es probable que estas personas no peticionen, no insistan por este camino. Entonces, ya para cerrar, solo dos ideas, ¿no? Evidentemente el estigma social es un obstáculo crucial para apoyar a las mujeres y parejas que están atravesando una pérdida de embarazo, tanto a nivel de la atención de los procesos fisiológicos
implicados en los procesos de expulsión, de parto, de nacimiento, de lo que digamos también en la cuestión del acompañamiento de los procesos de duelo. Sobre esto último, sobre el tema del duelo, tal vez hay más concienciación en la sociedad, pero ¿no? En el ámbito sanitario venimos diciendo que todavía falta un poco de apoyo y de información respecto de estos primeros procesos. Y claramente hay una relación directa entre estigma social y la posibilidades estructurales de ejercer derechos, ¿sí? Es decir, derechos como el reconocimiento a la identidad, como la atención integral de la salud sexual y reproductiva, derecho al cuidado, ¿sí? Y hoy usamos la palabra cuidado en muchos sentidos, pero aquí concretamente significan cosas muy específicas, ¿no? Que es disponer de recursos sanitarios y sociales para abordar todas las dimensiones físicas, emocionales y sociales de la pérdida reproductiva. No, con esto. Ahí va, estoy muy cansada, chicos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y ahora tenemos 5 minutitos para, no sé, comentarios, feedback, preguntas, si alguien quiere hacer algún comentario. ¿No? ¿Sí? ¿Diana? Ahí, bueno, te escuchamos igual, porque la que tiene los micrófonos es Ana. Una cosa que, bueno, vengo enlazando, ¿no? Cosas de las presentaciones anteriores, que me quedó de la presentación que hizo Mónica, ¿no? Gracias. Yo creo que se me oye igual, pero gracias, Ana. ¿Habéis visto algo a nivel de las entrevistas y de la observación en torno de si además de explicarse lo que pasa, se entrega alguna información más? Por escrito, envíos y demás, ¿no? Porque me quedé pensando en esto que decía ella, ¿no? Que la gente en una situación de shock difícilmente entiende, difícilmente escucha, o escucha algunas cosas y otras no, pero quizás cuando llega a casa, yo creo que eso nos ha pasado a todos, después de ir al médico, digamos, y sobre todo si hemos ido solos, ¿no? Que, bueno, llegamos, ¿qué dijo? ¿Cuándo dijo? ¿Para qué dijo? ¿No? Y si uno tiene algo a lo que volver, esto ayuda mucho, ¿no? ¿Esto se está haciendo o no? ¿Sí? ¿Quieres? Bueno, contesto yo, pero un poco como hacía Vuelo de Pájaro, como nosotros tenemos en nuestra muestra personas que se han atendido en distintos lugares, hemos podido ver que efectivamente hay lugares donde se dan material escrito y lugares que no. Entonces esto depende siempre del centro. Y aquí es muy interesante porque como siempre y como en todas las cosas de la comunicación médico-paciente, hay que ver cómo se hace, cómo se acompaña esta entrega, porque hay un extracto que me parece que dice la señora, se le pregunta, ¿y te dieron algún folleto? La señora contesta, sí, me dieron un folleto que está muy bien cuando tienes que ir a comprar al Carrefour, que te den un folleto con el voucher del descuento, pero para una cosa así, no. Y evidentemente, probablemente... Ahora no tengo toda la entrevista en la cabeza, si la tuviera tendría un problema serio neurológico, pero, o sea, ¿cómo decir? No, me parece que no, el folleto a veces puede convertirse, y creo que Mónica lo decía, pues mira, te doy esto, vete para tu casa y que entre la siguiente y te lo lees con la calma y si eso llamas y nadie coge el teléfono. ¿No? Entonces depende siempre qué hay en este folleto y cómo se usa y qué tan de respaldo hay en la consulta cuando se entrega y qué es lo, ¿no? Como todo. Así que será interesante esto. Y si me permitís, agrego otra cuestión y que creo que también tiene que ver con la dinámica en la que se generan las situaciones de atención de las pérdidas, que a veces son eventos que nadie puede predecir que esto va a suceder. Digamos. Hay personas que van a urgencias con una sospecha y con unos síntomas, pero cuando esto ocurre en un contexto en el que, bueno, hay una ecografía, suponte, de primer trimestre, donde además la persona llega y ya se le empiezan a dar cosas en papel, ¿no? Ya se le empiezan a dar papeles, ¿no? Y además se les invita a participar de un estudio, y además se les invita a participar de otro, y además
completan el consentimiento y además ahora complétame el consentimiento de este, no, pero ahora si quieres destruir la muestra me tienes que firmar esto. Y no, digamos, ya cuando llegamos, toda esta introducción está como muy llena de papeles y luego es probable que se ofrezca alguno de estos materiales, pero coincido con Julia que, digamos, no alcanza con ofrecer un material por escrito, sino que esto tiene que estar acompañado. Y sí, como decíamos hoy, los profesionales médicos no tienen el tiempo porque no lo tienen, ¿no? Bueno, tal vez hay que buscar institucionalmente, organizacionalmente, algún otro espacio con alguna otra persona, ¿sí?, que pueda, ¿sí?, tomarse el tiempo para explicar, para leer. Bueno, hay que ver en qué lenguas están los materiales, ¿no es cierto? No parece demasiado difícil. No, de no parece resolver, difícil, ¿no? no. Porque si uno no quiere cargar de papeles, que es lo que está sugiriendo, que me parece que está bien, porque ya me irte con una carpeta tampoco a veces... Pero bueno, yo creo que los datos de la gente están y si ya se sabe que ha habido una pérdida, a lo mejor enviarle después. Exacto, por email. o Lo que no citarla en parece otro tan complicado, momento. ¿no? Exacto, o Digo citarla en porque, otro momento. claro, si quiere ir a internet o donde sea, puede ir, pero también puede tener una información, ¿no? Claro, pero reenlazamos con lo que decíamos antes. Quizás en algunos servicios, en algunos sitios, realmente no se percibe como algo que sea para tanto como para hacer un envío posterior, ¿no? Quizás, ¿no? O sea, esto también es importante. De hecho, algunos de los folletos con los que nos hemos topado eran claramente folletos para segundo y tercer trimestre, que a veces se usan para el primero, siempre en esta dinámica de tenemos muchas cosas muy bien hiladas para el segundo y el tercero y las proyectamos sobre el primero, pero sin adaptarlas muchas veces. Entonces, esto a veces pasa. Entonces, sobre todo sin concretar. O sea, es como todo muy genérico. Vale, como sí, es material hecho para el segundo y tercero, claro, no se concreta realmente. Claro. O sea, luego como profesional te puedes encontrar en otras áreas o servicios que dices, bueno, o otro profesional, por ejemplo, como la matrona o tal, Exacto. de decir, vale, ¿qué dice el protocolo? Porque el protocolo realmente no te indica, así como para el segundo y tercero está muy bien especificado. Totalmente. En primer trimestre muy bien, intentas hacer pues como un poco un ensamble, ¿no? O un ensamblaje de lo que tienes para los otros, pero realmente no hay nada concretado. Y esto es un poco lo que se reclama o lo que dan pie, ¿no?, estas guías, a la revisión de las guías y luego lo que dicen los profesionales y también las mujeres. Falta un verbatim, bueno, estuvimos en la duda de poner un verbatim de una matrona que precisamente lo que explicaba esto, ¿no? Entendemos que el primer trimestre también, pero ¿qué hacemos? O sea, ¿qué damos? ¿Una caja de recuerdos? ¿De qué? ¿Qué ponemos en la caja de recuerdos? Entonces, un poco, pues aquí queda un poco pues esto, que entre la familia, la mujer y el profesional, pues intenten buscar algo que sea quizás simbólico, quizás sea la prueba de embarazo, quizás sea esa ecografía que luego se tiró o que tú no quisiste en un primer momento, quizás sea el carnet de embarazo, materializando que esa gestación estuvo y que tenía una fecha probable de parto, quizá. O sea, algo que sea material. Esto es lo que un poco reivindicamos un poco desde aquí y que es lo que dan testimonio las entrevistas profesionales y mujeres. Creo que por allí hay una pregunta. Hola, bueno, yo quería hacer una consulta que es más a nivel médico, pero creo que afecta en todo ese proceso de varias áreas. Yo, por experiencia personal, me ha pasado que después de tener un aborto me llega la cita de la primera ecografía. Sí. Nadie lo borró del sistema, ¿no? O te dicen, bueno, vete a casa. Pero cuando pase el aborto me tengo que hacer alguna revisión. Si sangras mucho, que tampoco sabes qué es sangrar mucho, o tienes fiebre, no sé qué, vuelve. Pero no hay ningún protocolo de pues yo qué sé, cuando pasa el aborto, pues una ecografía, algo. No, a mí es lo que me dijeron que no. Entonces me sorprendió, ¿no?, de que ya es a nivel, ya no a nivel psicológico, a nivel médico, ese aborto se puede complicar, ¿no? Puede ir todo bien, bueno, no sé, que si había algo estipulado o no. Sí, y más allá de que se complique,
que se complique o no, que la mayoría de las veces no se complica, pero una persona está en casa pasándolo mal y esto ya de por sí es un grande problema. Si queremos verlo en términos puramente utilitarístico y puramente económicos, esta persona probablemente llama al 061, probablemente va a urgencias, probablemente pida cita con el ginecólogo, te colapsa, o sea, no es una persona que colapsa una urgencia, obviamente, pero claro, entonces yo no soy experta de public health, pero pienso que quizás, ¿no? Esto también... Sí, tal vez pensar en cómo, ¿no? A partir de todo esto que estamos comentando, y creo que también en parte lo hemos puesto en este documento que discutimos hoy a la mañana, pensar en estos nudos críticos y buscar alternativas para que haya cosas que no se reiteren, porque esto que acaba de decir ella, yo lo debo haber escuchado 20 veces, digamos, quiero decir, no por quitarle la originalidad de tu experiencia, pero la verdad es que esto se repite, ¿no? Y bueno, y cuando se repite quiere decir que evidentemente algo hay que corregir, ¿no? Entonces, me parece que aquí hay algunas cosas que se pueden hacer mucho más fácilmente y otras que requerirán unos cambios más estructurales. Pero como decía Diana hoy, bueno, ¿y cuándo empezamos, no? Porque, claro, todo nos lleva tiempo, pero en algún momento tenemos que empezar y lo tenemos que plantear.